Y volvemos con noticias políticas. El presidente Gabriel Boric criticó la oposición por el, comillas, dijo, festival de renuncias que piden al gobierno en el marco de las investigaciones por los convenios entre fundaciones y el Estado. Aquí está Estefanía Bustamante para contarnos todas las aristas de un caso que cada vez se va abriendo más, se va complicando más, pero también hay bastantes noticias que comienzan a salir y después a aclararse la situación de cada una. Bueno, lo cierto es que la Contraloría pidió congelar todos los traspasos directos a las fundaciones y que también el CERVEL iba a iniciar una investigación. Bienvenida. Así es, son varias las aristas. Tú lo decías, por eso también traje mi cuaderno, porque ya a esta altura ya son varios los antecedentes que se han ido conociendo y también muchos datos que, por ejemplo, se hablan de millonarios traspasos, pero eso también depende del valor de la obra. Entonces son cosas que se están investigando. Por eso es que hoy en día tenemos una macro investigación, por decirlo de alguna forma, que está llevando a cabo la Fiscalía de Antofagasta, pero ya sabemos que se abrió una investigación en la región del Maule, ya vamos a estar detallando sobre eso, también en la región de los Lagos, que también ahí se va a indagar los traspasos del Estado a fundaciones. Ahora, todo lo que ha tenido que ver también con el punto político, que ya lo comentábamos el día de ayer, que lo han hecho algunos parlamentarios, que de alguna forma a principios de semana era tibio la crítica que se le hacía al ministro de Vivienda por la responsabilidad que él podía tener al no haber estado en conocimiento de todos los hechos que estaban ocurriendo, particularmente en la región de Antofagasta. Pero a medida que se ha ido conociendo la información día a día, y es como también se ha sabido que hay autoridades de gobierno que en algún momento trabajaron en alguna de las fundaciones mencionadas, y en ese sentido ha existido durante la semana una presión parlamentaria, por ejemplo, para pedir la salida de la delegada presidencial del Biobío. ¿Quién es Daniela Dresner? Bueno, ella trabajó en Urbanismo Social, que es una de las fundaciones investigadas. Recientemente se abrió una investigación ahí en la región del Maule y ella trabajó ahí hasta 2017. También fue jefa de gabinete de la diputada Catalina Pérez. Ahí también el nombre de la diputada va apareciendo en los distintos casos que se están revisando. A ella se le preguntaba el fin de semana, Mati, respecto a este caso, y ella decía, bueno, mis funciones terminaron en 2017 y todo se cumplió en regla. Yo hoy estoy realizando este trabajo como delegada, porque el día de hoy se ha mantenido en silencio ante las peticiones de renuncia que han hecho desde la oposición. Quien sí habló fue precisamente el presidente de la República. Se refería al caso de la delegada y también al caso del Ceremi de Vivienda del Maule, quien también está entonces prestando la disposición a poder dar todos los antecedentes necesarios en esta investigación que se abre ahí en esa región. Y a propósito de los cuestionamientos que han existido a estas autoridades, es por eso que el presidente de la República entrega su respaldo. Hace unos días atrás decía, yo no pongo las manos al fuego por nadie, y hoy en día dice que no hay responsabilidades políticas que cumplir por parte de estas autoridades. Cuando él las tenga, va a evaluarlo, pero todo eso se va viendo en el resultado que pueda tener esta investigación. Claro, porque por ejemplo en el Maule se criticó el Maule, y lo dijo también aquí en Tolerancia Cero el senador Fidel Espinosa. Sí. Él habló de que el que está encargado, el Ceremi, era quien presidía la fundación a la que le llegaron los recursos, la mayor cantidad de recursos que se están cuestionando. Pero él tenía, digamos, la facultad de votar, y él se abstuvo de todas las votaciones y todos los pronunciamientos que hubo para asignar esos recursos. Así es. Y si se mira para atrás, los recursos venían entregándose en gobiernos anteriores de la misma manera. Sí. Por lo tanto, ahí y está aprobado que él se inhabilitó. Por lo tanto, sí, en ese caso, esa arista no se vería. Qué bien que lo investiguen, pero claro. Sí, se investiga en el fondo por los detalles que se han ido conociendo, los datos que aparecen en distintos medios de comunicación también, antecedentes que, recordemos, se están recopilando por parte del Ministerio de Vivienda, que lo está entregando a la justicia. En el caso del Ceremi son 2 convenios. Son ambos por un total de 109 millones de pesos, y en ambos convenios, según nos explicaban hoy día desde el Serviu del Maule, que nos enviaba ahí un comunicado explicativo, son casos que, como tú mencionabas, él no solamente se abstuvo de votar en varias circunstancias como exigía la ley, sino que también él decidió inhabilitarse. Otro de los puntos que él hacía durante esta jornada, que estuvimos conversando también con el equipo, era que
dentro del equipo de la Seremi de Vivienda no hay ningún militante de ningún partido, porque era una de las preguntas también que se le hacían. Dice, no hay nadie de Revolución Democrática involucrado en la Seremi de Vivienda del Maule, tampoco ningún otro militante del partido, y vuelve a insistir en que él se inhabilitó y que va a mostrar toda la disposición necesaria para poder prestar antecedentes. Sin embargo, como esta es una causa que se ha hecho bastante pública y asimismo también se han ido conociendo distintos antecedentes todos los días, es que su figura de alguna forma sigue siendo criticada. Bueno, lo mismo pasó en el día de ayer con Patricio Vallespín, sí, el gobernador de Los Ríos, que tuvo que salir también a defenderse porque decía, se me critica por asignar recursos a una fundación que yo presido, pero debo por estatuto presidirla. Entonces, también ahí la crítica era inválida. Ahora, cuando hay que criticar, por cierto que hay que hacerlo y hay que hacer las investigaciones necesarias, tanto para que se aclaren las cosas, los malos entendidos, claro que sí, como para conocer eventuales delitos. Por ejemplo, en este caso, en el de Democracia Viva, las irregularidades son evidentes. Sí. Por ejemplo, se constituye en febrero del 2022, abre una cuenta corriente en el banco recién en agosto. Pero ya había comenzado a recibir dinero por parte de... No, comienza ahí a recibir dineros por parte del Seremi, pero sí, no tenía ese giro, sino que va cambiando de giro. Los dineros del Seremi fue entre octubre y noviembre del año pasado. Llamaba la atención por el corto periodo de tiempo donde se firman 3 convenios sin licitación, convenio directo, convenios millonarios de más de 420 millones de pesos. También llamaba la atención en el caso de Democracia Viva el giro, porque en un principio ellos hablaban de la participación ciudadana, que apoyaban una nueva constitución, después se apoyaban campamentos. También respecto a la experiencia que tenía la fundación en lo que eran los campamentos, se cuestionaba entonces el giro, la experiencia, y es algo que también públicamente ha dicho el presidente de la República. A propósito de la postura que ha tenido el mandatario, pasemos a revisar sus declaraciones y luego seguimos comentando en torno a estos casos. He hecho valer la responsabilidad política en los casos que, en mi criterio, corresponde. Pero eso no significa que acá, ante el festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros, yo vaya a decir que sí a cualquier cosa. En la medida en que me forme la convicción de que hay irregularidades que implican una responsabilidad política, se hará valer. Con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el Seremi del Maule ni Daniela Dresner tienen responsabilidades políticas que pagar. Hay que poner un coto. Y que hay que diferenciar quiénes son realmente responsables y quiénes no. Porque si nos metemos a todos en un mismo saco, al final se diluye la responsabilidad y eso nos hace mal a todos. El mandatario también valoró esta decisión de la Contraloría, que de hecho se comunica la semana pasada, que era lo que suspender las tomas de razón de los convenios entre el Estado y las fundaciones. Pero hoy día llamó la atención. Sí, hoy día llamó la atención precisamente porque estaba participando de una sesión del Consejo Constitucional y ahí de hecho en la comisión se le pregunta, le dicen, ¿qué podemos hacer para que no exista más corrupción? O ¿qué falló también en el caso de Democracia Viva? Y ahí el Contralor reconoce que son mecanismos que se deben revisar. Es algo que también desde el Ejecutivo lo han mencionado, que son cosas que hay que empezar a ver cómo se pueden solucionar o al menos evitar que ocurran estos casos, y ahí el Contralor entonces también se dio el espacio para poder hablar de este tema. Ahí es de hecho donde comentaba respecto de esta suspensión de las tomas de razón. Eso sí, solamente las tomas de razón que revisa la Contraloría. Eso es lo que está suspendido. Y por otro lado también es importante que el día de mañana, Mati, según la cuenta que nosotros llevamos respecto a los días hábiles con los que trabaja el ente Contralor, mañana vence el plazo para que el Ministerio de Vivienda entregue antecedentes que se les pidió por parte de la Contraloría. Recordemos que se puede pedir prórroga igual, pero hay que pensar en la disposición también que ha mostrado el MIMBU para entregar antecedentes, entendiendo también que hace poco viajaron hasta la región de Antofagasta. El día de ayer estaban ahí, de hecho ahí lo estamos viendo en las imágenes, cuando llega con 3 archivadores para entregar toda la información necesaria, y es más, eso demuestra también la gravedad del asunto. Apenas él termina este viaje, el ministro Carlos Montes tiene que rendir cuentas ante la oficina del presidente de la República, llega hasta ahí a reunirse con él precisamente para contarle toda la información, los mismos antecedentes que se espera entregue entonces a la Contraloría. Digo, respecto de esta decisión, vamos a escuchar al Contralor y también al Consejo para la Transparencia. ¿Por qué se lo vamos a contar entonces después de escuchar estas declaraciones?
Hay un cuestionamiento a las transferencias que se están haciendo a fundaciones y corporaciones privadas por parte de algunos órganos públicos, es decir, recursos públicos que se transfieren a entidades privadas, y nosotros como Contraloría hemos tomado una decisión que es suspender la tramitación de aquellas que pasan por la Contraloría, porque no todas pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos, y que es una decisión que se toma a nivel nacional. Se tomó la semana pasada, la tomé yo, la comunicamos a las Contralorías regionales, pero esto es respecto de aquellos actos que se tramitan por la Contraloría. Aquello que no se tramita por la Contraloría, no podemos ordenar esa suspensión. La Contraloría es un ente autónomo y toma las decisiones que estima pertinentes, y en eso no me quiero meter, pero sí como ciudadano me parece prudente y me parece tranquilizador que ante todo lo que está pasando se tome una decisión de este tipo. Me genera confianza, me gusta. Después también dijo que el control que hacían ellos era preventivo, era de legalidad, que no podían determinar intenciones, y es absolutamente así, no puede ser de otra manera. Pero eso también permite, y también además dijo que no por bajar este monto iban a tener la capacidad humana para fiscalizar todo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro Estado. Y eso es muy importante porque no vamos a tener ningún tipo de control, no vamos a tener ningún tipo de garantía si no involucramos a la gente en esto, si no hay control ciudadano. Ahora, ¿por qué cobra relevancia el Consejo para la Transparencia? Y es porque llegó una carta al Consejo. Una carta larga de 7 carillas. 7 carillas que explica, y bueno, quien la emite es el ex coordinador de campaña de Aprueba por Chile, quien, recordemos, entonces promovía la opción del apruebo en el plebiscito, y lo que se hacía de alguna forma era transparentar, más que mostrar algo irregular, era transparentar los aportes, las donaciones que habían recibido ellos durante la campaña, claro, cómo se había hecho y por qué. Porque una de las fundaciones que recibió precisamente fue Democracia Viva, quienes recibieron esos montos. Claro, bueno, Felipe Heusser lo ha explicado, lo que pasó en ese caso, y es lo que él detalla en esta carta que él envía al Consejo para la Transparencia, y que por eso se va a iniciar esta investigación, porque finalmente el Consejo para la Transparencia no tiene las atribuciones como para poder seguir investigando. Pero lo que ocurrió en ese caso es que digamos, la marca que recolectaba para el plebiscito se llamaba Aprueba por Chile. Ellos tenían que recaudar dinero y se hacía a través de las organizaciones civiles, las organizaciones sociales que reunía este Aprueba por Chile. De ellas eran más de 100, unas 40 estaban registradas en el CERVEL, que esta vez, y no saben por qué, el CERVEL no abrió cuentas en el Banco Estado, sino que hizo este otro mecanismo, que fuera a través de una organización civil, en el caso de las organizaciones y no de los partidos, la que recibiera los aportes. Entonces tenía una página, se hacía clic en donaciones y la donación iba directo a la cuenta de esa organización. Exactamente. Ahora, cuando la organización llegaba a un tope que eran cerca de 140 millones de pesos, había que recurrir a otra de las organizaciones para que pudiera abrirse una cuenta. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que vieron que esta agrupación, que estaba registrada en el CERVEL, Democracia Viva, no tenía, recién había abierto giro, recién tenía una cuenta corriente, por lo tanto tenía una cuenta corriente en cero. Por lo que pensaron en Aprueba por Chile que era ideal porque no había fondos anteriores que pudieran generar confusión. Y entonces empezó a recibir Democracia Viva todo el resto de los aportes, que finalmente fueron 51 millones de pesos. 51 millones de pesos. Y ahí la rendición es completa, que también es lo que Felipe Heusser entrega como respaldo, lo que se gastó, lo que se recibió y las boletas que lo respaldan. Entre los ingresos y gastos hay como 1.000 pesos de diferencia. De hecho, son 51 millones de pesos, pero ahí hay una discrepancia con las cifras oficiales del Servicio Electoral, que es algo que hemos visto. Son cerca de 20 millones de pesos de diferencia, y es por eso también que durante esta jornada se emite un comunicado por parte del Servicio Electoral donde se dice que se va a iniciar una investigación. Pero hay un punto importante que nos deja esta carta, que en el fondo transparenta los ingresos y gastos y las donaciones que recibieron Aprueba por Chile, que era una
organización sin personalidad jurídica, sino que recibía estas donaciones a través de las organizaciones. Claro. Que sí tenían personalidad jurídica. Que primero parten con la corporación Aprueba por Chile y cuando llegan al tope siguen entonces con Democracia Viva. Pero el punto que nos deja, lo conversábamos, Mati, tiene que ver con los puntos que nos dan transparencia por parte del servicio electoral, porque en la última elección, tú lo comentabas, lo que se permitió a las organizaciones que recibían estos fondos, estas donaciones de la ciudadanía, tenían una cuenta especial del Banco Estado, por lo tanto no tenían que estarse dividiendo en los gastos, en los ingresos particulares que recibían de sus cuentas con ingresos que venían para las campañas, por lo tanto no se generaba esa confusión. Y también permitía poder saber y aceptar o no las donaciones que se recibían, porque si es una determinada entidad recibía un aporte de alguien que les pareciera cuestionable, eso se podía hacer en la cuenta del Banco Estado, pero en esta no había cómo saberlo, tampoco si era una gran cantidad del monto donado, si era una empresa, por lo tanto es un sistema que baja el nivel de transparencia respecto a lo que existía previamente. Claro, lo que mencionábamos, ¿por qué lo mencionamos? Porque esto sí aplicó para la elección anterior, pero no aplicó para el plebiscito 2022, que es precisamente cuando Democracia Viva recibe estas donaciones de 51 millones de pesos. Incluso ahí, en la carta que escribe el ex coordinador de la campaña, explica los motivos por qué se eligió Democracia Viva, y uno de esos era precisamente porque no tenía contabilidad previa en la cuenta, la había hecho hace poco, en agosto, y de hecho la rendición la hace en octubre, el último día hábil que tenían para rendir los gastos, pero también lo que explicaban era que se elegía a Democracia Viva por el giro que tenían, que en ese momento promovía la participación ciudadana y una nueva constitución. Estamos hablando del 2022, esto ya previo a lo que era... Pocos meses antes de recibir, claro. Exacto, previo al plebiscito, pero no solo eso, previo a lo que fue la recepción de dineros de la Seremi de Vivienda de Antofagasta por otro giro que eran los campamentos. Entonces son esas las cosas que encienden las alertas, al menos con Democracia Viva, y es por eso también que hagamos la distinción con otros casos, como por ejemplo lo que está ocurriendo con la región del Maule, la región de Los Ríos, que bien que se investigue, pero algo que decía el Seremi, nosotros no tenemos nada que ver con, eso se va a tener que probar por cierto, pero decían, nosotros no tenemos nada que ver con el mecanismo que está siendo investigado en Democracia Viva, a pesar de que la Fiscalía de Antofagasta está llevando todas las investigaciones, no son lo mismo, decían ellos. ¿Te parece si pasemos a revisar parte de las declaraciones precisamente que nos entrega el Seremi de Vivienda de la región del Maule? Yo quiero ser enfático en señalar que nosotros estamos a disposición de cualquier investigación. Desconozco cuáles son los motivos de una investigación en una zona o en otra zona. Entiendo que felizmente la Fiscalía del Maule ha derivado precisamente los mismos antecedentes que nosotros teníamos y que pusimos a disposición también de la comunidad en general, como nuestro comunicado, por ejemplo, donde explicamos paso a paso cada una de las fases que permiten entender que todo nuestro actuar ha estado ajustado a norma no solamente legal, sino también ética. Vemos una oportunidad para poder explicar adecuadamente qué es lo que ha ocurrido y por qué nuestra gestión es impecable desde el punto de vista administrativo, legal y también ético. Bueno, al menos en el Maule se descartan irregularidades, por supuesto que la justicia también lo tiene que demostrar, pero en el plano político el presidente ha sido claro, al menos en lo que tiene que ver con responsabilidades políticas. Si yo no veo, decía él, que hay algún motivo para buscar esas responsabilidades, yo no las voy a buscar. Y ahí es donde él entrega su respaldo no solamente al Seremi de Vivienda del Maule, sino que también a la delegada presidencial. Habrá que ver ahí si es que tenemos algún tipo de declaraciones de la autoridad de la región del Biobío, pero lo cierto es que esto ya tiene varias aristas por investigar. Claro, y se generaliza y no es posible generalizar para todos los casos y están puestas los ojos en muchas fundaciones cuando muchas de ellas vienen trabajando hace décadas en forma impecable, por lo tanto esto le hace mal a todo el mundo, así que hay que generar la transparencia necesaria para que las personas que efectivamente donan lo hagan tranquilamente en las instituciones que sí realizan el trabajo que dicen y en este caso, que es lamentable, pero que más tiene consecuencias políticas. Bien, Estefi, muchísimas gracias.